hermosa, tan linda, tan rica, esas que dan ganas de leer y contestar. Y está bien calculada, los tiempos, etc. Va a ser un momento, una bonita experiencia. Una inolvidable. Y va a ser el 18 más extraño de su vida. Después vamos a ver con la sensación, la incomodidad que se va a llevar. No todo. Bueno, vamos con esfenoides. Aquí estamos viendo entonces la cara. En esta lista quedamos yo, ¿no? Estamos en esta lista endocranial que estábamos describiendo el cuerpo. Y habíamos dicho, me parece que hasta los procesos clinoides posteriores y los surcos, o las impresiones que se dejaban los nervios que son troclear y el nervio oculomotor, que son dos nervios, digamos, para la motilidad del ojo, y que se ubican en las regiones más laterales y descendidas de los tubérculos clinoides o los procesos clinoides posteriores. Fíjense también que en esta fosa hipoficiaria existen unos pequeños procesos, más pequeños, más imperceptibles de los tres procesos clinoides, los más imperceptibles, que son los procesos clinoides medios, ¿ya? Por lo tanto, existen anteriores, posteriores y medios. Anteriores, posteriores y medios. Y luego vemos que esta estructura que corresponde con el ala menor del esfenoides mantiene parte del yugo esfenoidal, pero también los procesos clinoides anteriores y el foramen óptico, que es la otra estructura de importancia. En cambio, el ala mayor del esfenoides es una estructura que tiene dos porciones. Una porción que es vertical, que es esta, no se ve muy bien, aquí pareciera que fuera una pura lámina, pero esta lámina tiene una porción vertical y esta tiene una porción horizontal. Y esto por exocráneo se puede ver mucho mejor, porque está bien dividido. Pero por endocráneo es leve, porque es todo cóncavo, ¿cierto? Es como una gran fosa. Pero el ala mayor del esfenoides mantiene un margen medial y un margen lateral. El margen lateral es dentado, en toda su superficie, aunque sea vertical o horizontal. Y es articular, porque es para una articulación de tipo sutura dentada. En cambio, esta región medial le corresponde a una estructura muy importante que se denomina la fisura orbitaria superior. Y la fisura orbitaria superior, que es lo que usted está viendo ahí, tiene una forma de una gota de agua, ¿cierto? Donde el límite que le propone el ala menor es liso. En cambio, el ala mayor le propone un límite superior, liso, y después tiene una forma más inferior, asociada a la base del ala mayor del esfenoides por anterior, como una gota de agua real. Aquí es donde se ubica el anillo tendinoso de zinc, que es un anillo fibroso para la incorporación de los músculos de la motilidad ocular. Por lo tanto, en esa fijación que se ubica en esa espícula ósea, se va a ubicar un pequeño surco o una rugosidad para el anillo tendinoso de zinc. Por aquí van a pasar varias estructuras de importancia: la arteria oftálmica, el nervio oftálmico, que es la primera división del nervio trigémino, va a pasar el tercer par craneal, el cuarto par craneal, el sexto par craneal, y algunas subdivisiones del nervio oftálmico. O sea que vamos a tener varias estructuras pasando por toda esta región. Más posterior a esto, y en la base del ala, nos encontramos con un foramen. Un foramen que mide entre 3 y 4 milímetros y es bastante homogéneo en sus márgenes. Por lo tanto, hablamos de un foramen redondo. El foramen redondo se transforma en un pequeño conducto que atraviesa el espesor del ala y pasa hacia el otro lado, hacia una región que, cuando está articulado el cráneo, la región que se proyecta al otro lado se denomina fosa ptericopalatina. La fosa ptericopalatina. Y por lo tanto, el foramen se abre a la fosa ptericopalatina. Y es para la incorporación de la segunda división del nervio trigémino, que es el nervio maxilar. Porque hablamos que el nervio oftálmico pasaba por aquí. Esa es la primera división del nervio trigémino. Y la segunda división del nervio trigémino pasa por aquí, nervio maxilar. ¿Hacia dónde pasa? Hacia la fosa ptericopalatina, al otro lado del ala. Más posterior a esto, nos encontramos con un foramen amplio, ovalado, que se denomina foramen oval. El foramen oval mantiene estructuras de importancia. Por ahí discurre la tercera división del nervio trigémino, el nervio mandibular, que es el más amplio de las tres divisiones. Por eso que su superficie
del foramen es más amplio, la tercera división. Y una arteria importante, no tan importante en su calibre, porque es una arteria bien pequeña, se llama meninge accesoria, pero es importante en el sentido de que le da irrigación a la base del cráneo, sobre todo a lo que corresponde a la fosa craneal media. Por tanto pasa el nervio mandibular y la arteria meningia accesoria. Y vamos a tener otro foramen que ahí se ve más o menos mal, miren, pero está atravesado con una flechita, que se denomina foramen espinoso. El foramen espinoso es para el paso de la arteria meningia media. La arteria meningia media dejaba labrado la hoja de higuera en el parietal, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Cara endocranial del parietal, que hablamos de un labrado, de una arteria que pasaba por aquí, la arteria meningia media. La arteria meningia media es parte de la arteria maxilar. Y se llama espinoso porque está al lado de esta estructura, que se llama espina del esfenoides, esta punta. Por lo tanto, la espina del esfenoides está al lado del foramen espinoso, es lógico, ¿no? Entonces tenemos un foramen redondo, un foramen oval y un foramen espinoso. Pero además, de manera inconstante, aquí se puede ver algo, inconstante, mantenemos dos forámenes más. Un foramen normalmente detrás del foramen redondo, y entre el foramen redondo y el foramen oval, que se denomina foramen petroso, que se puede encontrar unilateralmente o en ambos lados, o en algunos cráneos sí, en otros no, pero un foramen petroso. ¿Por qué se los digo? Porque se pueden confundir. Porque puede que usted esté buscando un foramen redondo y existan 4 forámenes. Y por lo tanto, usted dice, ¿cuál es cuál? Entonces, el foramen redondo es constante, el foramen oval es constante, pero estos forámenes no. Y el foramen petroso es para el paso de nervios que son simpáticos, de carotídeos, para la formación de los plexos carotídeos. Y lateral al foramen oval, normalmente en el foramen oval se ubica el foramen venoso. El foramen venoso antiguamente se le denominaba foramen de Vesalio, ¿verdad? El foramen venoso es para el paso de una vena emisaria, una vena comunicante o un par de venas que se abren hacia el seno cavernoso. ¿Se acuerda que yo le dije que el seno cavernoso iba aquí? Y también le definí un seno, le dije que un seno venoso era, ¿qué cosa? Una expansión de la dura madre o una expansión de las meninges que hacen las veces de un seno. Y usted lo vio en el laboratorio, algunos, creo que tuvieron neurocráneo. Por lo tanto, el seno cavernoso está aquí, y por el otro lado, por debajo, nos vamos a encontrar en un área donde hay un plexo venoso. Otro plexo venoso, que se llama arteria alveolar, pero no es importante todavía. Pero la incorporación de ese plexo venoso y unido al seno cavernoso se da a través de este foramen, que es venoso. Y eso es importante porque, por ejemplo, una infección de la cara o del cuello, que sea el resumen de la sangre venosa llegue a ese nivel, puede ser tomado por esta vena de Vesalio o vena comunicante y llegar al seno cavernoso y producir una meningitis. ¿Ya? Pero son forámenes inconstantes. Vista anterior. En la vista anterior llama la atención primero una estructura que se llama cresta esfenoidal del esfenoides, más inferior a una punta que se denomina el rostrum del esfenoides. El rostrum del esfenoides, que parece que es una cara, ¿no? Pero la punta nada más se le denomina el rostrum. Y la cresta continúa hacia inferior. Pero al lado de lo que es la cresta esfenoidal del esfenoides se pueden observar estas grandes fosas que van a estar cerradas después por el esfenoide y que van a formar los senos esfenoidales. Y más descendido a esto nos encontramos una porción que no veíamos en la otra imagen, que se denomina los procesos pterigoides. Procesos pterigoides del esfenoides. Y aquí seguimos viendo el ala mayor. ¿Se acuerda que le dije que el ala mayor por la vista exocraniana mantiene una porción vertical y una porción horizontal? Y en esta porción, entre las porciones vertical y horizontal, existe una cresta. Esa cresta, que se denomina cresta infratemporal, mantiene una espícula ósea ahí y ahí. Una espícula ósea que justamente puede ser un tubérculo o un proceso espinoso o una estructura alargada
pero siempre hay un proceso, algo de que sea por tracción muscular. Y eso se denomina proceso del ala, del esfenoide, o tubérculo esfenoidal. Pero no siempre es tubérculo, como les digo. Normalmente no va a haber un tubérculo, ¿ya? Tubérculo esfenoidal. El tubérculo esfenoidal es importante porque habla de la tracción de dos músculos que se encuentran ahí. El músculo temporal tracciona para un lado y el fascículo esfenoidal del músculo pterygoideo lateral tracciona para otro lado. Entonces, ¿qué pasó con esto? Y que además tiene osificación membranosa, se deforma. Y entonces forma un tubérculo o un proceso que sea espinoso, ¿ya? Tubérculo esfenoidal. Y luego tenemos una porción horizontal del ala, y aquí se puede ver de nuevo, pero por vista exocraneal, el foramen oval. Perdón, el foramen redondo. Foramen redondo. Yo quería mostrar una estructura que aquí no se ve. Sí se ve. Sí se ve. Fíjense, esto es una cosa que siempre se confunde. Yo les dije de que lateral al cuerpo y lateral a la fosa hipofisiaria existe un surco, ¿cierto? Donde se encuentra el seno cavernoso, pero se llama surco carotidio, porque ahí pasa la carótida interna. Surco carotidio. Y cuando usted toma el hueso y lo ve vista endocraneal, pero superior total, por aquí se ve la cara posterior, superior total, se ve que este foramen carotidio se abre del hueso. Y lateral a ese foramen carotidio, una espícula ósea se forma, que se denomina língula esfenoidal. Língula. Pero esa língula esfenoidal es muy similar al proceso espinoso, a la espina del esfenoides, que yo se la mostré ahí, ¿cierto? Y cuando el hueso es real, ese y ese son idénticos. Usted dice, ¿cuál es la língula aquí? ¿Cuál es el proceso espinoso acá? Para eso tiene que saber, primero, por eso le digo el foramen espinoso, ¿dónde se ubica? Pero además le digo de que la língula del esfenoides es parte del territorio del paso de la carótida interna, o sea que está asociado al surco carotídeo, y es una espícula ósea de la pared lateral del surco carotídeo, ¿ya? Língula del esfenoides. Aquí estamos viendo el ala mayor, ¿cierto? La porción vertical, la porción horizontal. Eso se denominaba tubérculo esfenoidal, y eso cresta infratemporal. Ahí está la cresta infratemporal, ahí está el tubérculo esfenoidal. Y aquí están los procesos pterigoides. Y aquí se puede ver que el hueso lo han rotado un poquito más. Y aquí se puede ver mucho mejor lo que es el rostrum. Y ahí está el foramen oval. Y ese foramen redondo. Y ese foramen espinoso. Y eso, la espina del esfenoide. Por posterior, bueno, la cara posterior dijimos que era un límite convencional de cierre. Pero fíjense que se desprende de esa región hacia inferior estos dos procesos que se denominan procesos pterigoides. Y los procesos pterigoides están conformados por dos láminas, una lámina medial y una lámina lateral. La lámina medial es rectilínea y vertical. La lámina lateral se abre hacia el lateral y es oblicua. Parece una verdadera lámina vertebral. Esta es más robusta, la medial. La lateral es más papirácea. La lateral mantiene hacia posteriores, ahí está con 27 me parece, pero se parece más a eso, un proceso óseo, como una pequeña espina en el margen posterior del ala lateral de la pterigoides, que se denomina proceso pterigoespinoso. El proceso pterigoespinoso. Y también puesto un nombre, porque es el proceso pterigoides, pero es espinoso, no tiene forma de espina. Entonces, el proceso pterigoespinoso. Y es por tracción muscular. También, visto posterior, vemos una gran fosa que se denomina fosa pterigoidea. La fosa pterigoidea, por posterior. Y fíjense que hay una abertura entre el ala medial y el ala lateral que se denomina escotadura pterigoidea. Lógico, ¿no? Fosa pterigoidea, escotadura pterigoidea. La escotadura pterigoidea solamente le va a ver como escotadura cuando no está articulado. Porque normalmente está articulado con el hueso palatino. Por lo tanto, cuando se articula con el proceso piramidal del hueso palatino, lo invito después a que estudie qué es el proceso piramidal del hueso palatino. El proceso piramidal del hueso palatino, entonces se cierra y ya no forma ese escotador.
y termina de conformar la gran fosa pterigoidea. Estas alas mantienen cada una cara medial y una cara lateral. Por lo tanto, vamos a hablar de la cara medial, del ala medial de la pterigoides, de la cara lateral del ala medial de la pterigoides, de la cara medial del ala lateral de la pterigoides y de la cara lateral del ala lateral de la pterigoides. Eso es importante porque después cada una de estas caras mantiene inserciones musculares y usted las debe manejar, ¿ya? Y los músculos que se desprenden de acá básicamente van a ser del sustento del velo palatino y parte de la faringe. Estos son músculos importantes, son pequeños, sus movimientos son complejos. De hecho, en la lámina que es medial, que es vertical, mantiene en el extremo un proceso que se denominaba amulus, ahora se denomina gancho del proceso pterigoides, o proceso ganchoso. Entonces el gancho del proceso pterigoides se ubica orientado hacia el lateral. Y como esto es rectilíneo, uno va avanzando hacia superior por el ala medial y nos encontramos con una estructura, una expansión ósea que pareciera como un pequeño tubérculo, pero no es tubérculo, es un área nada más para la fijación de la tuba auditiva, de la porción cartilaginosa de la tuba auditiva. Después lo invito a que también sepa y busque qué es tuba auditiva. Entonces, más hacia superior nos encontramos con una pequeña expansión, una fosa, por ahí más o menos, aquí no está, no se ve, pero se denomina la fosa navicular, otra navicular, porque están por todos lados, una pequeña fosa navicular que también es para la incorporación y la fijación de la porción cartilaginosa de la tuba auditiva. Más hacia la base del proceso pterigoides vemos un foramen, y ese foramen se denomina foramen pterigoideo, y el foramen pterigoideo va a pasar de lado a lado y va a llevar a la arteria pterigoidea y al nervio pterigoideo, que se van a proyectar hacia la fosa pterigopalatina también, igual como cuando hablábamos del foramen redondo. Por medial, mire, por medial, a la cara medial del ala medial de la pterigoides, nos encontramos con una gran fosa, un área más bien. Un área que es la cara inferior, propiamente tal, del cuerpo del efenoides, que después articulado con el pómer en el centro va a formar las coanas, que son las aberturas posteriores de las cavidades nasales, ¿ya? Entonces las coanas se forman por la estructura central que se ubica entre las alas de la pterigoides. ¿No encuentran que el efenoide es una maravilla de hueso? Es lindo, ¿no? Entonces, mire cómo está aquí, una flechita pasando por el foramen pterigoideo, en la base de la pterigoides, y pasando de lado a lado, atravesando esto, formando un conducto pterigoideo, y pasando hasta esta región, que articulado va a formar la fosa pterigopalatina. Y aquí se puede ver mejor la lámina vertical del ala mayor del efenoides, la cual va a formar parte, por lateral, va a formar parte de una cara, una región que se denomina región temporal. La región temporal se conforma por varios huesos en la región lateral del cráneo. Por lo tanto, el hueso central va a ser la lámina vertical del ala mayor del efenoides. Y ahí de nuevo estamos viendo la cresta infratemporal, ¿ya? Y hacia anterior, ahí se ve mal, pero hacia anterior tendría que estar el tubérculo efenoidal. Ahí se ve el gancho, mire, y el ala lateral. Y ese es el proceso ptérigo espinoso. Mire aquí, una vista es un acercamiento por la vista endocraneal del hueso hacia la cara y parte del ala menor y mayor. Nos encontramos con lo siguiente. Ahí está puesto la arteria carótida interna. ¿Sabe lo que es la carótida interna? No. Nunca lo había escuchado jamás en la vida, ¿no? La carótida interna es la arteria más importante. Yo creo que la arteria más importante del cuerpo humano, porque es la que lleva la circulación al encéfalo. Es la arteria que lleva el 70% de la circulación encefálica y el sistema nervioso central. Esta se divide en múltiples colaterales después, pero es un tronco arterial. Es amplio. Y esta arteria se forma en el cuello, asciende por el cuello y finalmente pasa por todas estas áreas, pasando por el hueso temporal y finalmente por el efenoides para incorporarse, entre otras cosas, a irrigación de incluso la parte del ojo, todo el encéfalo.
todo lo que es cerebro, tronco encefálico. Entonces es una arteria importantísima. Entonces la arteria carótida interna se ubica en el surco, ¿cómo se llama? Surco carotídeo, donde se ubica el seno cavernoso. Yo sé que eso usted dice, no entiendo nada. Bueno, si me dice que está la arteria carótida interna aquí, ¿por qué me habla del seno cavernoso? ¿Por qué no se llama surco del seno cavernoso? Ah, lo que pasa es que entre el seno cavernoso y la arteria carótida interna es más importante la carótida interna como estructura. Pero la carótida interna está dentro del seno cavernoso. El seno cavernoso es un estuche. Y por ahí pasa la sangre venosa. Y por dentro de eso la arteria carótida. Y un nervio troclear, y otro nervio oculomotor, y otro nervio, el abducens, y otro nervio, el nervio oftálmico del trigémino. ¿Qué le quiero decir con esto? Que esta región es importante. Si esta región se comprime por un tumor, por ejemplo, hipoficiario, no operable, no se puede tratar quirúrgicamente, entonces esa persona básicamente va, y normalmente estos tumores no son potencialmente malignizantes, son tumores más bien benignos, crecen nada más, pero si un tumor crece aquí y comprime esto, ¿qué le ocurre a esa persona? Y comprime, y comprime, y comprime. ¿Qué le pasa al seno cavernoso? ¿Cree usted? ¿Qué le pasa a la carótida interna? No tiene irrigación. ¿Qué pasa con los territorios de irrigación? ¿Cuáles son? El cerebro. ¿Qué le pasa a esa persona? Muere. Se muere. ¿Y sabe cómo comienza el daño a detectarse? Por problemas de motilidad del ojo. Un ojo se desvía, la persona dice, no, veo doble, tiene diplopía. O sabe que tiene un movimiento extraño de un ojo, o no hay concordancia entre un ojo y el otro. Ah, puede ser un tumor que esté afectando a la base. A eso se refiere cuando hablan de la base. Esta es la base. Mire acá, a la menor y a la mayor. Y ese nervio, trigémino, amplio, quinto par craneal, sensitivo básicamente, y una pequeña arista, un pequeño ramo que es el motor. Pero casi todo el nervio sensitivo. Y mire aquí, pasa la primera división, dijimos por, ¿cómo se llama eso? Fisura orbitaria superior. Y ese foramen redondo. Y ese foramen oval. ¿Qué dijimos por la fisura orbitaria superior? El nervio oftálmico, primera división. Por el redondo, maxilar, segunda división. Y por el oval, mandibular, tercera división. Y dijimos que también por el foramen espinoso pasaba la arteria meningia media. Y entonces, entonces le faltó aquí la meningia accesoria, aquí. ¿Ve? Ningún libro es perfecto. Mira aquí. Esto es carótida interna, su recorrido. Esta es la arteria que a este nivel remarca esta espícula ósea que se le llamaba, por lateral, língula del esfenoides. Este es el recorrido. Y mire cómo están las estructuras. No se las vamos a nombrar de nuevo, pero hay una serie de estructuras pasando por la fisura orbitaria superior. Y acá está por el foramen redondo, oval, mire ahí. Mire qué hermoso es esos dibujos. ¿Qué serán esos forámenes? Inconstantes. ¿Cómo se llamaban? Foramen venoso. Y petroso. Petroso no es porque aquí sea un área petrosa. ¿Sabe lo que significa petroso? Piedra. Tiene forma de piedra. Pero hay un área que sí se llama petroso en otro hueso. Entonces en ese hueso se forman unos nervios que son petrosos. Y entonces en base a los nervios se forma ese foramen. O sea que como pasaron los nervios petrosos, que llevan el sistema simpático, autónomo simpático, entonces ese foramen también se le denomina petroso. ¿Ya? Mire aquí, el efenoide, vista posterior, articulada. Esto es distinto, un poco distinto, pero igual
casi igual a lo que estábamos viendo en los textos. Esto es vista posterior. Por lo tanto, esto es proceso pterigoides. Entonces, en el proceso pterigoides tenemos esta fosa que se denomina fosa pterigoidea. Aquí ya no está la escotadura pterigoidea. No, es que aquí está el proceso piramidal del hueso palatino. Y esto es proceso ganchoso o gancho o ámulus de la pterigoides. Y entonces esta es la lámina medial. Y en la base, una fosa que se denomina escafoidea. No sé, parece que no lo había dicho. Una fosa escafoidea. ¿Ya? La fosa escafoidea para el origen del músculo que se denomina tensor del velo palatino. Tensor del velo palatino. Es importante eso. Mira acá. Dijimos que por la cara medial, o sea, por medial a la cara medial del ala medial de la pterigoides, eso dijimos, se ubica esta estructura que se llama coana, que es la cara posterior de la fosa nasal. Y entonces en el centro, este hueso que es maravilloso, que se denomina vómer. Pero el vómer es un hueso del cráneo, ¿ya? Y el vómer forma en articulación con la cara inferior del cuerpo del efenoides una articulación que es sutura igual, pero se llama esquindilesis. Esquindilesis, es un macho hembra. Y esa articulación es única en el cuerpo. ¿Ya? Existen una serie de estructuras que se van a formar en esta área articulada. No nos vamos a entrar en detalle porque nos vamos a confundir. Pero miren, como esto es posterior, también se puede ver lo siguiente. Se puede ver ahí la concha nasal superior. Y ahí está la concha nasal media. ¿Se acuerdan que dijimos que por superior nada más por posterior nada más, en el etmoides, son del etmoides, se pueden ver estas conchas y entonces vemos el meato superior y el meato medio. Y seguimos descendiendo el meato inferior, con la concha nasal inferior. Los elementos que atraviesan no los vamos a nombrar de nuevo porque los fuimos nombrando en el transcurso de la descripción ósea. ¿Por qué cree que le nombro esas estructuras? Que no son óseas. Porque yo quiero que usted le encuentre sentido a un foramen. Que usted diga, este foramen además formó un conducto, por aquí pasó algo raro. Por aquí pasó algo importante, el conducto es amplio. Y si quiere, se lo aprende de memoria. Pero se lo tiene que aprender. Hueso temporal. El hueso temporal es una maravilla, pero una maravilla en ingeniería. Porque miren, este hueso tiene porciones. Es un hueso que se describe con cara exocraneal y con cara endocraneal, pero además cada una de estas tiene porciones de hueso que se incorporaron y se fusionaron. Y tiene una configuración interna y una configuración externa. Eso quiere decir de que dentro de este hueso existen más huesos, como por ejemplo los huesecillos del oído y canalículos, espacios óseos, recorridos de nervios, canales nerviosos que se ubican dentro de él. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos solamente a remitirnos a la configuración externa, a darle un recorrido, un bagaje por alrededor del hueso. La configuración interna la vamos a ver en una clase particular, única, que es dada para eso, que es oído, audición y vía auditiva. ¿Ya? Cuando hablemos de oído vamos a hablar de esa configuración interna. Por mientras vamos a quedar con toda esta estructura que es externa. Este hueso tiene muchos centros de osificación. Muchos. ¿Por qué digo muchos? Y varias etapas de su iniciación de osificación. Porque, por ejemplo, la escama del hueso temporal tiene alrededor de 3 centros de osificación. La porción petrosa, 5. Este inicia su osificación, la porción membranosa, en la 3ª o 4ª semana intrauterina, pero la porción timpánica más o menos al 5º mes. Entonces, este es un hueso bien complejo, pero finalmente se unen estas porciones, que normalmente los textos dicen que son 3, pero en realidad son 4. ¿Por qué? Porque además se le adiciona un pequeño espícula de hueso que se llama proceso estiloides. Y el proceso estiloides, si bien es cierto, se ubica en el hueso temporal, aquí no está, porque solo se ve en el hueso adulto. Pero el hueso estiloides no es más que la incorporación del aparato yoideo
hacia el temporal. Por lo tanto, más bien es parte embriológicamente del hueso yoides, que es un hueso del cuello. Pero se incorpora al temporal y finalmente queda inserto un proceso estiloides en el temporal. Por lo tanto, tiene 4 porciones. La porción escamosa, una porción timpánica, una porción petrosa, que después se va a transformar en una porción petromastoidea, y finalmente una espícula ósea que aquí no la vemos, pero la va a ver, que se denomina proceso estiloides. Hueso temporal. Vista exocraniana. Primero, detectemos las porciones. Esto es lo que yo le decía. Una porción escamosa, una porción timpánica. Fíjese que la porción escamosa tiene osificación mixta, pero la mayor parte es osificación membranosa. Si no, mire ese surco que dejó una arteria. Por inferior, una lámina bien especial que se denomina el hueso timpánico. El hueso timpánico es un hueso importantísimo para la formación, para la buena función del aparato auditivo. Porque el hueso timpánico, entre otras cosas, lleva la membrana timpánica. Se fija el hueso timpánico. Por lo tanto, este hueso es delgado, es liviano, es corticalizado completamente. Si usted lo golpea así, se fractura. Un poquito. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Y le doy otro dato. Esta fosa se denomina fosa mandibular. ¿Sabe lo que se aloja ahí? El cóndilo de la mandíbula. Y usted, la mandíbula es bien libre, puede hacer movimiento hacia anterior, hacia posterior, y la mandíbula se sale de aquí y transita por estos huesos. Es una articulación maravillosa, aparte. Esa no tiene nada que ver con ningún tipo de articulación que nosotros vamos a conocer. Y se sale, se desencaja y aborda para acá. Y bueno, y si yo me golpeo a una persona en el mentón, ¿no corro el riesgo de que se fracture esto? No. Casi no. ¿Puede pasar? Sí, sí puede pasar. Pero es muy raro que se vea una fractura del hueso timpánico. Entonces, ¿qué hace el cuerpo para poder protegerlo? Coloca una serie de ligamentos asociados a la mandíbula, por dentro, por posterior, por lateral, asociados al cuello, asociados al cuerpo de la mandíbula y otros asociados al cóndilo, para que si llega a ocurrir esto, la mandíbula no avance hacia posterior, pero hace otra cosa estratégicamente más increíble. Le deja un cuello debajo del cóndilo mandibular con cierta corticalización, pero como si fuera un tallo de una fractura, o sea, un tallo verde, como que le deja estipulado por dónde fracturarse. Entonces, si llega un golpe por el mentón, adivine qué ocurre con el cóndilo de la mandíbula. Se fractura y se va hacia anterior. Y no pasa nada, porque después se vuelve a soldar solo, que tiene una cicatrización espectacular. Entonces, es preferible fracturar los cóndilos, que es lo más común, a fracturar el hueso timpánico. ¿Me encuentra que esto es una maravilla? Entonces, hueso timpánico. Y mire esta porción. Esta es la porción que embriológicamente se estaba formando, la porción petrosa. Sí, efectivamente es como una roca. Usted lo va a tomar y va a decir el hueso temporal más bien se parece a una roca. Y esa estructura se la da a la porción petrosa. Y después hacen expansiones por posterior y se denomina porción mastoidea. Pero es de la misma porción petrosa, por eso tiene el mismo color. Entonces se denomina porción petromastoidea. Porción petromastoidea. Y mire aquí, un proceso que se denomina estiloides. Y lo hacen como parte de la porción escamosa, es que se fusiona con él. Pero no es de la porción escamosa, es del aparato yoides. Y entonces esta espícula ósea va a tener un ligamento asociado a la punta. Y adivine con quién se va a articular. Con el yoides. ¿Ya? Entonces, cara exocraniana. Tenemos que el hueso temporal tiene primero una escama. En la escama, fíjense cómo se labra un surco que se denomina el surco de la arteria temporal profunda posterior. Ese surco es de una arteria que es división de la arteria maxilar. ¿Ya? Surco de la arteria temporal profunda posterior. Les digo esto porque hay varias arterias temporales, pero solamente la que labra un surco es la posterior, ni la media ni la anterior. Más
descendido a la porción escamosa, nos encontramos con este proceso, que se denomina proceso cigomático del temporal, que articulado con el hueso malar o hueso cigomático, va a formar el arco cigomático. Pero aquí, como está desarticulado, hablamos del proceso cigomático del temporal. Por inferior al proceso cigomático nos encontramos con tubérculos. Un tubérculo cigomático anterior y un tubérculo cigomático posterior. El tubérculo cigomático anterior, además, está atravesado por una eminencia ósea transversal que se denomina cóndilo del temporal. También se le denomina la raíz transversa del cigoma. Raíz, no está mal puesto el nombre, raíz transversa del cigoma. Así, haciendo la diferencia a esta estructura completa que se denomina la raíz longitudinal del cigoma. Y esta raíz longitudinal del cigoma mantiene una línea que aparece por la porción escamosa y continúa por el hueso o por la región temporal, por el parietal, que usted lo conoció como la línea temporal inferior. Entonces, aquí vemos que esto continúa así, forma la línea temporal inferior, y después la línea temporal inferior aparece en el frontal, desciende por la estructura, por el arco lateral del frontal, y finalmente por el hueso cigomático, y de nuevo se incorpora al arco cigomático. Y esto hace un recorrido que es un circuito lineal, ¿cierto? Una línea de un circuito. ¿Por qué hacer eso? Porque usted vio que el hueso, o más bien los huesos desarticulados, no tienen mucho sentido, pero cuando se articulan empiezan a tener otro sentido. Y aquí en la cara se comienzan a formar un concepto de arcos y columnas que son para evitar las fracturas. Como la cara es una estructura que no debe ser fracturada con facilidad, entonces ante cualquier golpe, incluso el golpe que sufren con la masticación, que son muchos kilos por centímetro cuadrado, entonces imaginen una masticación fuerte. Esa energía se va por estas líneas y recorre, se descompone por estas líneas, hace la vuelta por el parietal, vuelve por el cigomático y se termina descomponiendo de nuevo por acá. Es un circuito para descomponer fuerzas. Y esto se ve en varias regiones. Por lo tanto, no es que las líneas estén para nada. Esas líneas están corticalizadas y es hueso resistente para soportar fuerzas o energía, o para disipar la energía. Por posterior a esto se ubica una fisura que remarca la osificación la osificación de las porciones del hueso temporal, que va a ser la fisura petroescamosa externa. No está mal puesto el nombre, ¿no es cierto? La porción petrosa, entonces se denomina petroescamosa externa. Y usted puede ahí ver una línea o un surco o algo que remarca que ahí se produjo la osificación. En el centro del hueso, y siendo parte entre la porción escamosa y la porción timpánica, se forma el poro acústico externo. El poro acústico externo tiene dos labios, un labio superior que es escamoso y un labio inferior que es timpánico. Y sobre el poro acústico externo usted se va a encontrar con una espícula ósea, una espina que aquí no se ve, pero se denomina la espícula o la espina suprameática. Antiguamente, espina suprameática de Henle. Y después, un área acribillada que se denomina el área cribosa suprameática de Henle, o área cribosa suprameática. Entonces tenemos una espina y un área cribosa suprameática que va a estar entre el poro acústico externo y la raíz longitudinal del cigoma. Perfecto. También nos vamos a encontrar entre el hueso escamoso y el hueso timpánico una fisura que se denomina tímpano escamosa, esta fisura tímpano escamosa, que va a dividirse como si fuera una Y invertida, una Y, se va a dividir porque una porción petrosa, que se denomina proceso vaginal de la porción petrosa,
el proceso vaginal de la porción petrosa se va a incluir en esa fisura embriológicamente y va a dividir en dos fisuras más. Una fisura que se denomina petroescamosa y una fisura que se denomina petrotimpánica. Y la fisura petrotimpánica es donde se incorpora un nervio importante. Es por eso que tiene una flechita ahí, porque ahí se ubica el nervio timpánico o nervio de cuerda del tímpano. Después tenemos que en la porción petrosa, en la extremo de la porción petrosa, se ubica el ápice de la porción petrosa y una flecha que está pasante que es para la arteria carótida interna. Ahí va a estar parte de la carótida cuando pasa y después va a pasar hacia el esfenoides como habíamos visto anteriormente. Bueno, pero aquí dejemos o concluyamos la descripción del hueso temporal con la porción escamosa. Entre los tubérculos cigomático anterior y posterior y por cara inferior se va a ubicar la fosa mandibular. Anterior a la fosa mandibular, la raíz transversa del cigoma o cóndilo del temporal. Y anterior a esto, un área que se denomina cara subtemporal, porque está debajo. Cara subtemporal. Cara subtemporal. Y en la porción petrosa, hacia posterior de lo que es la fisura petroescamosa externa, nos vamos a encontrar de manera variable en la ubicación, pero siempre va a estar este foramen, que se denomina foramen mastoideo para el paso de una vena emisaria que va a atravesar la región para incorporarse hacia el surco del seno sigmoide lateral. Y otro surco aquí que se encuentra dentro de la porción mastoidea que se denomina el surco mastoideo o ranura digástrica para el paso y para la inserción, más bien para el origen del músculo digástrico, el surco digástrico. Y más medial a esto hay otro surco, pero aquí no se ve, que se denomina surco de la arteria occipital y están juntos. Pero entonces hay un surco lateral y un surco medial. El lateral es la ranura digástrica, el medial es el surco de la arteria occipital. La arteria, como es más importante que la pieza muscular, siempre va por medial, porque va protegido por la pieza muscular. Y un proceso estiloides. Hacia superior de la porción mastoidea se ubica una escotadura que se denomina la escotadura parietal del temporal, porque ahí se articula el parietal. ¿Ya? Pero esta es la realidad. ¿Ya? La realidad es que, ¿qué podemos observar? Bueno, algunas de todas estas estructuras las podemos ver fácil y otras no tanto. Por ejemplo, esto es el tubérculo cigomático posterior, este es el anterior, este es la raíz longitudinal del cigoma, esta es la raíz transversa del cigoma o condilo temporal, la fosa mandibular y el hueso timpánico. Y esto se denomina poro acústico externo. Y esta estructura se denomina la espina suprameática de Helde. Y esta área, fíjese cómo está cribosa, ¿cierto? ¿Sabe lo que es criboso, no? Lo dijimos ayer. Acribillado, lleno de orificios, ¿cierto? Por lo tanto, el área cribosa suprameática. ¿Y dónde estará aquí el surco de la arteria temporal profunda posterior? Ahí, miren. Por imaginación, por imaginación. ¿Sí? Esta es la porción mastoidea y ese es el surco mastoideo, ranura digástrica, y ahí se puede ver el foramen mastoideo y ahí está la escotadura para el parietal, el proceso estiloides, y por allá se puede ver la porción petrosa. Mira, esto es parte del hueso timpánico, pero va incluido con el proceso vaginal. ¿Se acuerdan que dijimos que había un proceso vaginal del hueso petroso? Que va, en algunas personas, va a incorporarse alrededor del proceso estiloides, como se ve ahí. Y entonces hablamos del proceso vaginal del proceso estiloides. Proceso vaginal, proceso estiloides. Y el resto de estructuras usted las ha conocido bien. Ahí se puede ver la espina, ¿cierto? La espina suprameática. Y la raíz longitudinal del cigoma, etcétera, etcétera, etcétera. Temporal, vista cara inferior. El temporal, entonces, su cara
inferior. Se llama cara inferior y no exocraneal o endocraneal porque tiene parte de ambos. ¿Ya? Hablamos de cara inferior. En la porción escamosa, lo que llama la atención es el proceso cigomático inmediatamente. Y medial a él, una cara que se denomina la cara temporal del hueso temporal. Mire qué ridículo. Y no está mal porque en esa área después hay que demarcar que existe un área que se llama temporal en el cráneo, pero está conformada por varios huesos, no solamente por el temporal. Entonces hablamos de la cara temporal del hueso temporal a esa estructura. Y esta estructura, este espacio, se va a llamar hiato temporal infratemporal. El hiato temporal infratemporal. Pero solo va a existir ese hiato cuando esté articulado. Así, desarticulado, se puede ver como una escotadura nomás. ¿Ya? Hacia medial e inferior podemos ver esta área o cara que se denomina plano subtemporal, o cara subtemporal. Y hacia posterior, una fosa que se denomina fosa mandibular. Una raíz transversa del cigoma o cóndilo del temporal y un cóndilo, o más bien un tubérculo cigomático posterior. Ahí se puede ver el hueso timpánico y en blanco se puede ver el proceso estiloides. Es esa aguja, proceso estiloides, ahí. Y detrás del proceso estiloides se puede ver un foramen, pero por la cara inferior, que se denomina foramen estilomastoideo. Y el foramen estilomastoideo es para el paso, o es la salida, más bien la emergencia del nervio facial, que es el séptimo par craneal. Entonces, hablamos que el nervio facial tiene un recorrido intratemporal en varias porciones. Se habla de una primera, una segunda y una tercera porción del nervio facial y finalmente emerge por este foramen que se denomina estilomastoideo para incorporarse hacia la cara. Y aquí estamos viendo dos surcos. Ahí hay uno, surco radigástrica y otro surco. Ese surco o surco de la arteria occipital, que habíamos visto anteriormente. Y el 18 estaba diciendo el ápice de las mastoides, porque efectivamente el proceso mastoideo mantiene una espícula, un abultamiento hacia lateral, y se denomina ápice de las mastoides. Acá, por medial al foramen estilomastoideo, vemos un plano óseo, una cara, que se denomina la cara yugular. Cara yugular. Y más medial, una fosa, que se denomina fosa yugular. Y en el centro de la fosa yugular, un canalículo carótico timpánico. Se llama un pequeño canalículo que está en el centro. Y más medial a eso, una abertura amplia que se denomina el poro acústico interno. Y vemos que además en 11, se puede ver eso, ahí, no sé si es un 11, una pequeña fosa entre ambas fosas más grandes que se denomina la fosa piramidal, la fosita piramidal. Y después tenemos la porción petrosa. Y la porción petrosa, hasta el extremo, vemos un surco ahí, un surco que va por la cara inferior que demarca el recorrido del seno petroso inferior hasta el ápice de las mastoides. Y entonces, entre el poro acústico, o más bien el foramen carotídeo, entre el foramen carotídeo y el extremo, va a remarcar el pasaje de la arteria carótida interna. O sea, por aquí, por la porción petrosa, pasa la arteria carótida interna, que se lleva a esa flecha. Sigue el mismo eje. Mire acá. Esta estructura de la porción petrosa es el proceso vaginal de la porción petrosa, que va a dividir las fisuras, como lo habíamos dicho anteriormente. Y también se puede observar levemente un surco por la cara endocraneal, que se denomina el surco del seno sigmoide lateral. ¿Recuerdan que había otro surco del seno sigmoide? ¿Dónde? Occipital. Y otro surco del seno sigmoide occipital. Entonces se completa entre tres huesos con el hueso temporal para formar el seno sigmoide, que es la mitad del seno lateral. Y esa es la realidad. La realidad es un poco más complicada. Mire, pero no es tanto. Mire, esto es el proceso cigomático, el tubérculo cigomático anterior, tubérculo cigomático posterior, raíz transversa del cigoma, la fosa mandibular. Y esto es el proceso estiloides, y es el foramen estilomastoideo, el ápice de las mastoides.
el surco ranulodigástrica, el surco de la arteria occipital, el surco, pero ahí está mal marcado porque está medio fracturado, el surco del seno sigmoide lateral. Ahí está el área o cara yugular, pero está un poquito descalcificada, ¿cierto? Aquí estamos viendo la fosa yugular, y eso dijimos que se denominaba fosa piramidal. Tiene forma de pirámide. Fosa piramidal. Y esto es la abertura o foramen carotídeo. La abertura carotídea. Y el recorrido, el canal carotídeo. Y esto es el ápice de las mastoides. Y eso corresponde al surco del seno petroso inferior. ¿Ven? Al final es igual. Vista endocraneal. Vista endocraneal. En el endocráneo podemos observar básicamente la porción petrosa y la porción escamosa. En la porción escamosa vemos un tubérculo escamoso interno. Tubérculo escamoso interno que tiene líneas transversales radiadas. Un surco que se emplaza en la cara anterior de la porción escamosa que se denomina el surco de la arteria meningia media. Otra vez la meningia media, dando vuelta. Sí, solamente aquí tiene uno de sus, porque esto forma parte de la hoja liguera del parietal, pero uno de sus surcos se labra en la porción escamosa. Por tanto, esto es parte de la arteria meningia media. Después tenemos la porción escamosa, con su estructura más bien un poco dentada, y después tenemos una fisura. Antes de esto, la porción escamosa tiene también una porción vertical y una porción horizontal. Por lo tanto, esta es una pequeña porción horizontal de la porción escamosa del hueso temporal. Y una fisura, que se denomina fisura petroescamosa interna. ¿Recuerda que había una externa? Ahora una fisura petroescamosa interna. Y entonces comenzamos a ver el hueso petroso. Y en el hueso petroso, cara superior, lo más importante que remarca aquí es el techo del tímpano, que se denomina tegmen tympani. El tegmen tympani, si se extrae, vamos a caer en la caja timpánica, donde están los huesecillos del oído, la mayor cantidad de estructuras anatómicas de importancia. Por lo tanto, el tegmen tympani es importante. Después tenemos unos pequeños surcos que se denominan surco del hiato del nervio petroso mayor y el surco del hiato del nervio petroso menor. Surco del hiato del nervio petroso mayor y el menor, y ahí tenemos una pequeña fosa que se denomina la fosa de Gasser o la fosita trigeminal, porque ahí se implanta el ganglio trigeminal, ¿ya? Y después tenemos de nuevo el ápice de la porción petrosa. Por su margen, que es póstero superior de la porción petrosa, va con un pequeño surco ahí, que es el surco del seno petroso superior. Y por debajo de esa área, otro surco, aquí se ve poco, pero créanme que existe, que se denomina surco del seno petroso inferior. Siempre que hablamos de senos, estamos refiriendo a senos venosos, ¿cierto? Seno venoso. Surco del seno petroso superior e inferior. Y luego tenemos un margen póstero inferior, el de cual lo importante es que tiene una gran escotadura, y esa escotadura es para cerrar la escotadura que habíamos visto del occipital, y es una escotadura yugular para formar el foramen yugular o foramen rasgado posterior. Y además mantenemos ese surco que se denominaba el surco del seno sigmoide, donde se abre el foramen mastoideo que habíamos visto por el otro lado. Ahí está el foramen mastoideo. Y aquí tenemos una pequeña incisura, ¿cierto? Una escotadura, un área cortada, que es para la incorporación del hueso parietal. ¿Qué estructuras de importancia podemos ver aquí? La porción escamosa vertical, porción escamosa horizontal, la porción petrosa, ahí se puede ver el tegmen tympani que está remarcado, es una eminencia ósea, el ápice de la porción petrosa, los márgenes, el surco del seno petroso superior, ahí se puede ver el surco del seno petroso inferior que se va a incluir para acá, etc. Bueno, esas pequeñas estructuras yo los invito a que lo hagan con lupa. O sea que cuando tengan su práctico de neurocráneo vengan con una lupa. Nosotros tenemos una o dos nada más, pero si pueden venir alguno con lupa, sería ideal para que vean con una aguja y con lupa las estructuras que yo les estoy diciendo. ¿Ya? Los ojos desnudos son difíciles de ver. ¿Qué se puede ver acá? Mire,
se puede ver muy bien este gran surco, que es el surco del seno sigmoide, con su foramen, que es la abertura del foramen mastoideo. Ahí está el hueso petroso y ahí está el surco del seno petroso superior. Y por allá el surco del seno petroso inferior. Por acá estaríamos viendo el polo acústico interno, que está levemente tapado, polo acústico interno. Y aquí estamos viendo el tegmen tímpano, o techo del tímpano. Y por allá estamos viendo que estos son los surcos S y S del hiato, de los nervios petrosos mayor y menor. Y aquí estamos viendo la fosita de Gasser, o fosita trigeminal. ¿Ven? Ah, y mire cómo se ve también. Mire cómo se ve también este tubérculo, que era el tubérculo escamoso interno y sus áreas radiadas. Y mire qué hermoso, ¿qué será eso? Surco de la arteria meningia media. Perfecto. Y esa pequeña escotadura es para la articulación área parietal, la articulación con el hueso parietal, que era esta. Y ahí se ve el polo acústico interno. El polo acústico interno no es que tenga que ver con el polo acústico externo. Si usted mete una aguja, no se lo va a encontrar, no va a pasar de un lado a otro, ¿ya? Este polo acústico interno es para la incorporación de los nervios, que son craneales, que se incorporan hacia el hueso temporal. Entonces, a este nivel va a pasar el nervio facial, va a incorporarse aquí, el nervio vestíbulo coclear se va a incorporar aquí, y arteria. Pero lo importante es que después esos nervios van a dividirse dentro, porque dentro de esto tiene una división con una espícula ósea de manera cruciforme, formando espacios en donde va a pasar uno u otro nervio. Después usted revisa la imagen, puede darle un poco más de sentido. Aquí estamos dándole vuelta un poquitito para ver muy bien el polo acústico interno y que adentro está dividido. ¿Se fija? Tiene una división. Que se supone que los textos dicen que tiene un forado o un foramen posteriores y anteriores, y eso se divide en anterosuperiores y anteroinferiores, posterosuperiores y posteriores. Ahora, ¿cuál es eso en la realidad? No es tan así. Pero más o menos esto. ¿Ya? Está dividido entonces para la incorporación de los nervios. Pero miren la realidad. La realidad es que está dividido irregular. Y lo que sí podemos saber es que en la región posterior-superior se incorpora el nervio facial, en la región, anterosuperior el nervio facial, en la región anteroinferior el nervio coclear y las dos regiones posteriores para los nervios vestibulares. Y el nervio vestibular va a tener una división en un nervio sacular y en un nervio utricular. Y entre los dos van a pasar uno por superior y otro por inferior. Y esto es lo que yo les decía de configuración interna del hueso, que nosotros lo vamos a ver en la clase de hoy, que corresponde a los canales por donde van a pasar los nervios, por ejemplo el nervio facial. Ahí se puede ver un poco mejor cómo se incorporarían los nervios, ¿cierto? Eso es lo que decíamos, que el nervio facial iba a ir por la región anterosuperior, el nervio coclear iba a ir por la región anteroinferior y por la región posteriores los nervios vestibulares, o sea, el séptimo y el octavo par craneal van a pasar por el foro acústico interno y van a tener una serie de canales dentro del temporal para la incorporación, por ejemplo, o para enmarcar un recorrido de un nervio. En este caso estamos viendo el nervio facial y su ganglio, que se denomina el ganglio geniculado, que se encuentra dentro del hueso temporal. No nos vamos a meter en esto, que yo les he explicado aproximadamente que la carótida interna pasa por aquí, después por el esfenoide, etc., pero esta es materia o herida de otro costal. Y el hueso yoides. Dijimos que el hueso yoides tiene una... El hueso yoides, ¿dónde lo metemos? Podríamos meterlo en huesos con la columna vertebral, podríamos meterlo en huesos del aparato axial en general, pero lo colocamos aquí, porque yo les expliqué que el proceso estiloides tiene un origen embrionario similar, ¿cierto? Y por lo tanto, como deriva del aparato yoideo, este hueso debiese ser descrito con el hueso temporal. Entonces, este hueso tiene dos astas y un cuerpo. En este caso, dos astas que son pares o bilaterales. Hablamos de dos astas menores y dos astas mayores y un cuerpo. El cuerpo mantiene una cresta ósea transversal y una pequeña cresta ósea vertical, formando fosas, que van a ser las fosas superiores, que se denominan suprayoideas,
y las fosas inferiores que se denominan infrayoideas y dos astas mayores. Y las astas mayores son las que van a mantener un ligamento o ligamento y musculatura asociada. Finalmente, lo que usted debiera manejar es un cráneo articulado. Después de que usted estudió frontales, etmoides, fenoides, temporal, separados, yoides, etc., la idea es que usted mire esto y le encuentre sentido. Y ahora sí a lo mejor puede ocupar un atlas, como el Letter, para poder darse cuenta de lo que nosotros dijimos, toma sentido articulado, y a lo mejor algunas de esas estructuras cambian, como por ejemplo ya no se va a hacer el surco carotídeo, sino que se va a formar el conducto carotídeo, o el foramen rasgado anterior, carotídeo, el foramen rasgado posterior, angular, y ya no son escotaduras por separado. ¿Ya? O usted va a ver cómo se enmarca, mire, el surco del seno sigmoide. Porque, como se lo dije por separado, este seno sigmoide, una porción estaba en el occipital, otra porción estaba en el hueso, ahí está la porción occipital, otra porción estaba en el hueso temporal, y otra porción estaba en el hueso parietal. Entonces, finalmente, ahí lo veo, el articulado. Entonces, esta visión articulada es importante que usted la mire. Vamos aquí, el cráneo. Tómese un minutito para descansar. Entonces cerramos el capítulo de osteología. Usted sabe de que yo le traté de mostrar una mirada especial dentro de la osteología, pero la osteología es mucho más que esto. Hay muchas cosas que no fueron nombradas, hay muchas cosas que yo no las quise complicar. El hueso temporal es más complejo de lo que yo les dije. Hay una serie de estructuras que son del oído, que no fueron nombradas, y en el fenoide igual y en todos los huesos. Por lo tanto, esto es más específico que usted quisiera ahondar. ¿Ya? ¿Eso es lo propuso de la gran arma? No, porque no hay tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, yo los invito, me encantaría, fíjense, yo soy de profesión cirujano dentista, mi especialidad es huesos de la cara. Por lo tanto, yo le invito a que usted pueda estudiarlo, pueda leerlo. Ahora yo sé que se tiene que centrar en la prueba, pero luego que pase la prueba, aproveche la inercia y siga estudiando inmediatamente y a lo mejor alcance que siempre en la práctica nos colocamos huesos de la cara. ¿Ya? Artrología. Artrología es el estudio de la articulación. Y esta clase es importante, es corto, porque la artrología tiene dos partes, digamos. Las generalidades y la generalidades con su clasificación y las articulaciones por separado. Si nosotros quisiéramos ahondar en la artrología tendríamos que estar meses, porque podríamos hacer una clase de hombro, por ejemplo. Pero para eso usted tendría que conocer musculatura, etcétera, porque forma un sistema, un conjunto. Pero básicamente la artrología cuando nosotros la mantenemos por separado, es el conjunto, o más bien la articulación, la unión de dos estructuras que se relacionan y pueden movilizarse. Algunas se relacionan y no se movilizan, pero por lo menos se relacionan una con otra. Dos piezas óseas relacionadas. Eso es la artrología, que finalmente se define como el estudio de las articulaciones. Para hablar de articulaciones, nosotros necesitamos urgentemente hablar de generalidades, porque usted tiene que entender cómo se forman las articulaciones, cómo están compuestas, para que usted después las clasifique y diga, bueno, esta articulación lógicamente no debe ser una artrodia, sino debe ser una articulación sinovial, plana. Yo les voy a decir por qué una articulación es llamada de una manera y no de otra. ¿Ya? Función, sí, otorgan estabilidad y movimiento al esqueleto. Pero las articulaciones son un poco más complejas que eso. Y como son un poco más complejas, no solamente están compuestas por dos huesos relacionados, sino que los huesos en sus superficies, que son articulares, mantienen otras estructuras, como por ejemplo cartílago, de tipo, por ejemplo, hialino, la mayoría. Pero hay algunas que tampoco tienen cartílago hialino, tienen fibrocartílago. Y algunas que no tienen ni cartílago, están mediadas por una membrana, porque también depende del tipo de osificación.
que una osificación membranosa entre un parietal y un occipital no tiene cartílago interpuesto, porque tiene osificación membranosa ambos. Entonces, en ese sentido, el tipo de articulación va a evolucionar a un tipo fibroso, y esas articulaciones que están mediadas por osificación membranosa no se mueven. Y hablamos de una antigua sin artrosis. Ahora, articulaciones fibrosas. Entonces, hablamos de 3 tipos de articulación. Las articulaciones que hablamos se denominan o se clasifican en sin artrosis, que no tienen movimiento, son articulaciones fijas, que están unidos por tejido fibroso, como las suturas. Las anfiartrosis son articulaciones que se denominan semimóviles, unidas por tejido fibrocartilaginoso, como la sínfisis y la intervertebral. Y las diartrosis son articulaciones móviles. ¿Cuánto se mueven? Depende de la clasificación de la articulación. Pero en general se mueve más que una anfiartrosis y se mueve más que una sinartrosis. Pero este tipo de clasificación, que tiene otras subclasificaciones, es muy mala. Es muy terrible que la clasifiquen así. Porque las articulaciones hace muchos años que no deben ser clasificadas de esta manera. Porque las articulaciones no se clasifican en base al movimiento, se clasifican de acuerdo a su morfología. Es decir, que si yo le digo de que una osificación membranosa contra otra osificación membranosa no tiene cartílago interpuesto, usted dice está asociado por membranas, esas membranas se van a pasar directamente a un hueso, y ese hueso va a quedar totalmente fusionado con el otro, porque no va a haber un cartílago interpuesto. Entonces, usted habla de que esa articulación no tiene movimiento. Perfecto. Pero, además de eso, usted debe pensar, el tipo de osificación también me da un conocimiento para poder darme cuenta si esta estructura se va a mover o no se va a mover, y qué estructuras van a estar interpuestas, o qué tipo de cartílago, o qué tipo de tejido va a estar interpuesto. Por lo tanto, la clasificación morfológica es la más estable. Eso significa de que las articulaciones se clasifican más bien por fibrosas, a ese tipo, o por cartilaginosas, o por articulaciones sinoviales. ¿Ya? Por tanto, este tipo de articulaciones en esta clasificación, por el movimiento, ya no se usa. ¿Por qué se las digo? Es que los clínicos igual la usan. Entonces usted le dice, no, esta articulación es sinovial, subtipo trocoide, imperfecta, no funcional, pero maravilla. Pero él no va a tener idea del tamaño. Por lo tanto, usted debe saberse las dos tipos. La simple, sencillita, y la morfológica. Entonces las articulaciones son sinoviales, que tienen características particulares y características generales, son complejas y son homólogas a las que nosotros hablábamos con movimiento, como una diartrosis. Las articulaciones fibrosas en general no se mueven, pero no se clasifican porque no se mueve o no se mueve. Porque una articulación fibrosa también es una sindesmosis, y una sindesmosis es una articulación fibrosa a distancia, y esa sí se mueve. Porque la membrana que existe entre el radio y la última, si usted moviliza el resto de las articulaciones, se mueve también. Y eso no es una sutura. Entonces, mala la clasificación de sinartrosis. Y además, otro concepto. La sindesmosis, que es una clase de articulación fibrosa, es una articulación fibrosa a distancia, mediada por un ligamento o una membrana. O sea, todas las articulaciones del cuerpo que mantengan un ligamento asociado son una sindesmosis. Con esto le quiero decir a otra cosa. Las articulaciones se clasifican de una manera, pero pueden tener una doble clasificación o triple, pero siempre prima el movimiento más amplio de la articulación. Eso significa que, por ejemplo, una articulación de la rodilla, la articulación de la rodilla, nosotros la podríamos clasificar que se mueve, y como se mueve es sinovial, ¿cierto? Pero las sinoviales se subclasifican en articulaciones, y esta está mediada por cóndilos y está mediada por una especie de trópia. ¿Y cuál es el movimiento que tiene esa articulación? Tiene movimientos de lateralidad, pero mínimo. O sea, usted se fija el muslo y comienza a movilizar la articulación, sí se puede mover. ¿Y tiene rotación? Sí, mínima.
¿Y se puede abducir y aducir? Sí, mínima. ¿Cuál es el movimiento que prima en la articulación? Extensión y flexión. Entonces la articulación es de tipo bisacra. Sinovial, bisacra, antigua. Ahora se denomina sinovial, está mediada por una tróclea, entonces se denomina tróclear. Sinovial, tróclear. Entonces vamos a hablar de distintos tipos de articulaciones sinoviales, distintos tipos de articulaciones fibrosas y subclasificaciones de articulaciones cartilaginosas. ¿Qué son las articulaciones sinoviales? Las articulaciones sinoviales tienen características generales, es decir, que todas poseen esto, y otras características que son particulares, o sea que, y algunas, esto. Las características generales son, están revestidas por cartílago hialino. El cartílago hialino, usted sabe de dónde proviene. El cartílago hialino, que es articular, no tiene pericondrio, por lo tanto su reparación no tiene reparación. Tienen una cápsula articular. La cápsula articular es tejido fibroso, denso o laxo, depende. ¿Depende de qué? Depende de cuánto se mueve la articulación. Si se mueve harto y se tiene que movilizar harto, su tejido fibroso tendrá que ser laxo. Si se mueve poco, entonces será denso. Pero básicamente este tejido fibroso está rodeando la articulación. Mantienen todas membranas sinoviales. Esto es fundamental porque la membrana sinovial es una doble membrana que se encuentra por la cara interna de la cápsula articular. Estamos hablando de solamente conceptos, vamos a ver después dibujos. Se ubica por la cara interna y que no recubre las superficies que mantienen cartílago. Solamente el resto de la superficie mantiene membrana sinovial. Esta membrana sinovial tiene células especializadas en la producción de un líquido que va a estar rico en lubricina y ácido hialurónico, y que después por un filtrado plasmático de arterias que llegan cerca se une ese ácido hialurónico, esa lubricina, con un filtrado plasmático, forma un líquido que se denomina líquido sinovial. ¿Y para qué? Para lubricar la articulación, pero no solamente para eso, para nutrir la articulación también. Porque usted sabe de que estos cartílagos hialinos están muy mal irrigados. Y como están mal irrigados, bueno, alguna porción del cartílago mantiene una irrigación tenue. El resto debe ser incorporado a la nutrición a través de este filtrado plasmático, que es la membrana, el líquido sinovial. Y se da algo bien especial. Para poder producir esa nutrición, se ocupan estas estructuras. Es decir, que las articulaciones que mantienen esto, y son de difícil nutrición, mantienen discos, entre otras funciones, para poder lubricar una articulación, igual que como se lubrica un plato cuando lava con una esponja. ¿Qué quiere hacer cuando tiene una esponja y está lavando un plato? Lo aprieta la esponja para sacar el líquido, lubricar el plato y después lo suelta. Igual sucede con los discos y los meniscos de las articulaciones sinoviales. O sea que hay un estrujamiento del disco que absorbe este líquido sinovial y que lo desparrama también por el resto de la articulación sinovial. O sea, el líquido sinovial es fundamental para la conservación de una articulación sinovial. Pero también tiene una cavidad articular. Las cavidades articulares son importantes morfológicamente y sobre todo anatómicamente porque se pueden ver. Las cavidades articulares en un corte anatómico usted las puede detectar. Aquí va la cápsula, aquí va la cavidad articular de la articulación glenohumeral. Y es un espacio por donde va pasando el líquido sinovial. Pero dijimos que solo algunas tenían estas características particulares. Es decir, todas las articulaciones sinoviales tienen esto: cápsula, membrana, cavidad, líquido sinovial. Pero algunas, adicional, tendrán estas características. Pueden ser discos y meniscos. Disco y menisco significa fibrocartílagos, estructuras fibrocartilaginosas o cartílago hialino también, dependiendo de qué estructura sea, porque los discos son más fibrocartilaginosos, son más fibrosos, porque los discos son estructuras como una almohadilla y cóncava, como un eritrocito,
que se interpone entre dos superficies articulares. ¿Para qué? Para absorber la fuerza, la energía. Y esa energía la absorbe, se contrae, cuando se contrae expulsa el líquido sinovial y vuelve a expandirse. Entonces todo esto es una maquinaria perfecta. Porque si no existiera ese disco, entonces la articulación, ese tipo de articulación degeneraría. Los meniscos no son lo mismo que los discos. Los meniscos, su estructura es distinta, anatómica, porque esos no son un plato completo bicóncavo o un disco. Son una estructura que está perforada, o un semidisco, o una media luna. Pero básicamente son estructuras que van a ser, no para resistir energía, si bien es cierto, igual la resisten, pero están hechas para poder compatibilizar dos estructuras que no son compatibles. Como por ejemplo un platillo tibial, usted lo vio, no era una fosa, era una área lisa, contra un cóndilo gigante que mantiene el fémur. Ese cóndilo y ese plato liso no tienen compatibilidad. ¿Cómo las articulo? Les coloco meniscos. Y entonces el menisco lo asocio al platillo tibial y entonces le cambio la conformación y ahora sí tengo una fosa hermosa para recibir los cóndilos del fémur. Entonces esto y esto no son lo mismo. Lo digo porque aquí hay una discordancia entre los textos. Incluso en la Target habla de disco y menisco como si fueran lo mismo, igual. Pero no es así. Una es para compatibilizar estructuras, el otro es para recibir potencia, energía, fuerza. Rodetes de ampliación. Los rodetes de ampliación también se denominan los labros o labrum glenoideos. Son estructuras que están revistiendo una fosa, una cavidad o parte de una articulación. Es cartílago asociado a una articulación. ¿Para qué? Para aumentar la concavidad, para hacerlas compatibles, pero no desde adentro, desde la periferia. Por ejemplo, una articulación del hombro. Porque la articulación glenohumeral, ¿usted vio cómo era la fosa glenoidea? O la cavidad glenoidea, era lisa. Básicamente no es una fosa, es una cara, ¿no? ¿Y cómo es la cabeza del húmero? ¿Cómo es la cabeza del húmero? Es una cabeza real, es una pelota. ¿Cómo compatibilizo una pelota contra una cara, de nuevo? Pero ahora yo no quiero estabilidad, no quiero formarle una estructura fija. ¿Por qué? Es que la articulación del hombro es la más móvil, o una de las más móviles. Entonces necesito una estructura externa a la cavidad glenoidea que me amplíe la concavidad y le coloco un cartílago. Y entonces ahora sí la cabeza del húmero encaja. Pero además cumple otro requisito. Porque a lo mejor el cuerpo dijo, ¿por qué no lo hizo el cuerpo antes y lo colocó con un rodete óseo? O hizo una fosa más profunda, porque ahí lo hacía muy móvil. Porque ahí se transformaba en un acetábulo, menos móvil que un hombro. Entonces le colocó un cartílago. Un cartílago que le da estabilidad pasiva. Pasiva, o sea que cuando no está en movimiento es estable. Y el cuerpo además se preocupó y dijo, bueno, gané movimiento, le coloqué un cartílago que se llama rodete de ampliación y ahora sí hace una fosa real y yo me puedo mover y le doy la estabilidad pasiva. Y la estabilidad dinámica, cuando yo en movimiento, se la doy a través de los músculos. Ciertos músculos estratégicos están en ciertas áreas para poder estabilizar la articulación en dinámica cuando se está moviendo. Y así la articulación, una de las articulaciones más inestables, que sigue siendo inestable, se convierte en una articulación estable. Pero además muy móvil. ¿Se dan cuenta que esto tiene también un sentido? Y después tenemos los ligamentos de refuerzo. Y aquí en los ligamentos de refuerzo, usted tiene que pensar lo siguiente. Los ligamentos, en general, ligamentos, no tendones. Los tendones son musculares. Los ligamentos son de artrología. Esto le cuesta mucho al estudiante, porque de repente dice, profe, entonces, en esta cápsula articular va el tendón, no sé cuánto y cuál. No, esos son ligamentos. Y son de sistemas distintos. Y el tendón es una porción de un músculo.
Y el ligamento es un tejido especializado que es laxo y que es elástico. Entonces, los ligamentos de refuerzo refuerzan a la cápsula articular. Pero estos ligamentos pueden ser externos, pueden estar externos a la cápsula, o pueden ser internos a la cápsula. Y dentro, y si usted se imagina que este ligamento puede ser interno a la cápsula, entonces la membrana sinovial, ¿dónde va a quedar? Depende. Algunos ligamentos se denominan intracapsulares extrasinoviales y otros son intracapsulares intrasinoviales. O sea que algunos van a quedar dentro de la membrana y otros fuera. Así se clasifican los ligamentos también. Entonces un ligamento cruzado de la rodilla no tiene nada que ver con un ligamento colateral ulnar. Pero los dos son ligamentos de refuerzo, de una articulación. Entonces, cuando existen estas características, estamos hablando de articulaciones sinoviales y nos dan un potencial de clasificación. Pero si vemos una articulación que tenga, por ejemplo, discos, no puedo decir que es sinovial, porque para ser sinovial tiene que tener esto. Porque las articulaciones intervertebrales también tienen discos y se denomina de clasificación cartilaginosa. ¿Por qué? Es que no tienen cápsula, no tienen membrana, no tienen cavidad articular, no tienen nada de eso. Por eso que esto se denominan características generales de las articulaciones sinoviales y estas características particulares. Otra cosa importante. Años y años hemos modificado y algunas veces repetido la misma pregunta. Y le preguntamos al estudiante en una prueba: ¿cuál de las siguientes estructuras conforma una característica particular de una articulación sinovial? Y el estudiante contesta, pero las aberraciones más grandes. ¿Sabe por qué? Porque el estudiante no sabe lo que es particular. Eso es todo. Y me he dado cuenta años y años. Entonces se me vuelve a decir, una característica general la mantienen todas las articulaciones sinoviales. Las articulaciones que se denominan, las características particulares, son algunas, es una particularidad de la articulación. Esto es un esquema muy sencillo, muy básico de una articulación coxofemoral, probablemente, o algo así. Pero lo importante, mantenemos cartílago articular, justo donde el hueso no tiene periósteo. O sea, donde hay cartílago articular, el hueso no tiene periósteo. Luego mantenemos el cartílago articular, que es hialino, no tiene pericondrio. Tenemos una cavidad que se denomina cavidad articular. Mantenemos una membrana, que está ahí en rojo, que se denomina membrana sinovial. Y la membrana sinovial, vamos a ver esto en la imagen y nos quedamos acá. Y la membrana sinovial además tiene dos láminas histológicas. Una más interna y una más externa. Y estas tienen distintos tipos de células. Se denominan sinoviocitos. Y los sinoviocitos se denominan en clase A y B, o sinoviocitos tipo 1 y tipo 2. Los que se denominan sinoviocitos A son macrófagos, con capacidad de secretar esta estructura o de activar el sistema inmune. Y en cambio los sinoviocitos tipo B son fibroblastos, con una modificación que hace que puedan secretar, y sobre todo son los que más secretan, los sinoviocitos tipo B son los que más secretan ácido hialurónico y leucina, que es los componentes principales del líquido sinovial, porque el resto de los componentes los proporciona la sangre. O sea que la misma sangre se filtra, forma un filtrado plasmático, se mezcla con esto y entonces produce líquido sinovial. ¿Qué es el líquido sinovial entonces? Sangre. ¿Qué es? Un filtrado plasmático, como todo el resto de los líquidos del cuerpo. Porque adivine qué es el líquido cerebroespinal. El líquido cerebroespinal es un filtrado de plasma que se ubica por fuera del sistema nervioso. También es filtrado plasmático. Solamente sangre, sin eritrocitos. Por eso que no es incoloro. Por lo tanto, este líquido es incoloro, inoloro y es filante. O sea que, cuando usted lo toca, forma hilos. ¿Ya? Filante. La cápsula y los ligamentos de refuerzo. ¿Ya? Hasta aquí vamos a llegar y nos vemos la próxima.